Series con capítulos censurados hay muchas. Algunas se metieron en líos por tocar temas incómodos, otros por pura mala suerte, o por estar en lugares equivocados en el momento equivocado. Lo curioso es que muchos de ellos eran episodios normales, hasta que alguien en la cadena entró en pánico y apretó el botón rojo de retirar del aire. Hoy entramos al lado prohibido de la televisión, donde los guiones se esconden y los fans preguntan qué tan mal podía estar para que los borraran. Yo soy Daniel Alba y con ganas de que no me censuren este video damos inicio. El capítulo prohibido de Bob Esponja Midlife Crustacean es de esos que uno no olvida una vez que se entera de su existencia. Se estrenó el 17 de enero del 2003, cuando la serie estaba en su punto más alto y en su momento nadie pensó que aquellos años terminaría censurado por Nickelodeon. La historia es sencilla pero extrañamente incómoda si la ves con ojos de adulto. Don Cangrejo está en una crisis de la mediana edad y decide salir una noche con Bob Esponja y Patricio para sentirse joven otra vez. La noche arranca inocente, bromas, comida chatarra, travesuras, etc. Pero luego llega el momento que condenó al episodio. Los tres coinciden en hacer un panty raid, o sea meterse a una casa y robar ropa interior femenina. Hasta ahí suena absurdo, pero dentro del humor del show encajaba. El problema es que al final descubren que la casa donde entraron es de la mamá del propio Don Cangrejo. Ella lo pilla con las manos en la masa y lo manda de castigo a su cuarto. Así, sin moraleja, sin redención, solo la imagen de un adulto deprimido al que le fue mal intentando ser joven. Durante casi 2 décadas el capítulo se emitió sin problemas, hasta que en 2021 Nickelodeon decidió retirarlo de todos sus servicios, incluyendo Paramount Plus. La excusa oficial fue de que no era apropiado para una audiencia infantil. Lo irónico es que la serie siempre se caracterizó por el humor absurdo y a veces bastante negro, pero al parecer la idea de un crustáceo robando ropa interior fue demasiado para los ejecutivos. Terminó convirtiéndose en una especie de leyenda entre los fans de Bob Esponja, el capítulo que Nickelodeon finge que nunca existió, pero que todos vieron alguna vez. Y si te hace reír ese final, probablemente ya entendiste perfectamente la crisis existencial de Don Cangrejo. 30 Minutes Over Tokyo es uno de los capítulos de Los Simpson que envejecieron como leche al sol, cuando la serie todavía cerraba cada temporada con viajes familiares a lugares absurdos, y esta vez les tocó Japón. La trama es simple, Homero pierde los ahorros de la familia en un cibercafé y buscando viajes baratos termina yendo a Tokio. Lo que sigue es una avalancha de estereotipos y chistes culturales que en los 90 parecían inofensivos, pero hoy harían que cualquier departamento de relaciones públicas entrara en pánico. El episodio se burla del idioma, de los baños japoneses, de los programas de concursos e incluso de Hiroshima y Nagasaki con una broma sobre el pez radioactivo. Para rematar, la familia de los Onsos termina participando en un reality japonés ridículamente violento llamado The Happy Smile Super Challenge Family Wish Show, donde los electrocutan, los golpean y los hacen pasar por torturas absurdas. Todo muy Simpson, pero con el detalle de que todo el título del episodio es una parodia, dirigida a la película de guerra 30 Seconds Over Tokyo, sobre los bombardeos estadounidenses a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso no cayó muy bien en Japón. El episodio fue vetado en ese país durante años, especialmente por el Ministerio de Comunicaciones, que consideró que hacía referencias irrespetuosas al trauma histórico japonés. Un episodio que mezcla humor absurdo con un grado de torpeza cultural que solo los 90 podría producir. Si se estrenara hoy probablemente no duraría ni 30 minutos en el aire. The Legend of Dratini es uno de esos episodios de Pokémon que casi todos los fans conocen, pero muy pocos han visto completo. Se emitió solo una vez en Japón el 25 de noviembre de 1997 y nunca salió oficialmente en ningún otro país. A simple vista parece un capítulo inofensivo. Ash y sus amigos viajan a la zona Safari para capturar nuevos Pokémon. Pero el problema no fue el argumento, sino las armas. En varios momentos el guardabosques de la zona Safari, un personaje llamado Kaiser, apunta con una pistola real a Ash, Misty y Brock, incluso amenazándolos de quemarropa. Para un programa dirigido a niños eso fue demasiado. Después de las polémicas de otros episodios, como el que causó ataques epilépticos, los productores estaban bajo lupa. Así que cuando los ejecutivos de 4Kids y las cadenas estadounidenses vieron este episodio, decidieron vetarlo por completo. Temían que las armas de fuego generaran quejas masivas de padres, especialmente en Estados Unidos, donde la sensibilidad con este tema era y sigue siendo altísima. The Puerto Rican Day es probablemente el episodio más polémico en toda la historia de Seinfeld. Se emitió originalmente el 7 de mayo de 1998 y era el penúltimo capítulo. El episodio muestra a Jerry, George,
Elian y Kramer, atrapados en el tráfico por el desafío del desfile de Puerto Rico en Nueva York. Todos se desesperan, discuten y terminan causando caos. Hasta ahí normal. El problema viene cuando Kramer, en medio del embrollo, accidentalmente enciende una bandera puertorriqueña y luego la pisa mientras intenta apagar el fuego. En el contexto, el humor absurdo de Seinfeld era solo una secuencia más de su mala suerte, pero para la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos fue una ofensa enorme. Inmediatamente después de la emisión, hubo protestas frente a las oficinas de NBC, y la cadena recibió cientos de quejas formales. Políticos y activistas acusaron a la serie de mostrar a los puertorriqueños como alborotadores y de tribalizar su símbolo nacional. NBC reaccionó rápido, retiró el episodio de todas las retransmisiones y pidió disculpas públicas. Durante años este episodio no se incluyó en las reposiciones. Con el tiempo las aguas se calmaron. Cuando la serie salió en DVD en 2007, el episodio fue restaurado por completo, acompañado de una breve nota aclaratoria sobre su contexto, aunque algunos canales todavía no lo omiten por su preocupación. Earshot es uno de los capítulos más controvertidos de Buffy la cazafantasmas, y no por la sangre, sino por pura coincidencia con la realidad. Estaba programado para emitirse el 27 de abril de 1999, pero ocurrió algo días antes que lo cambió todo. El tiroteo en la escuela de Columbine, el 22 de abril de 1999. El episodio giraba en torno a Buffy, obteniendo temporalmente el poder de leer la mente en toda la escuela. Al principio es divertido, hasta que escucha un pensamiento aterrador. Alguien planea matar a los estudiantes. A partir de ahí, Buffy comienza una especie de investigación psíquica para descubrir quién es el posible asesino. El problema es que hacia el final, ella irrumpe en una torre de la escuela, armada y corriendo contra el reloj, para evitar lo que parece ser una masacre. En el contexto de la semana posterior a Columbine, esa escena resultó demasiado parecida a las imágenes que llegaban a los noticieros. La cadena de Warner Bros. Decidió retirar el capítulo inmediatamente, diciendo que sería insensible emitirlo en ese momento. Finalmente se estrenó el 21 de septiembre de 1999, 5 meses después. En cuanto al contenido, el episodio no glorifica la violencia. Al contrario, muestra empatía hacia el personaje sospechoso, Jonathan, que en realidad no planeaba un ataque, sino suicidarse por sentirse invisible. Pero la coincidencia fue tan delicada que ningún canal quería arriesgarse. Hoy Earshot se considera uno de los mejores episodios de la serie, precisamente por cómo aborda la soledad y la presión adolescente sin caer en el morbo. Está disponible completo en DVDs, Blu-ray y YouTube. Grimland es uno de esos experimentos raros de Doctor Who que casi nadie vio cuando salió, pero todos recuerdan cuando se enteraron de que fue medio censurado en varios países. Se estrenó el 21 de noviembre de 2009, emitida por BBC. A diferencia de los episodios tradicionales, este era totalmente animación 3D. La historia tenía todos los ingredientes clásicos de Doctor Who: teoría de conspiración, extraterrestres y el Área 51 en pleno auge de la paranoia en la Guerra Fría. El doctor llega a un pequeño restaurante en Roswell y se mete de lleno en una trama con militares encubriendo una nave alienígena. Hasta ahí todo bien, pero el problema vino cuando algunos países, especialmente de Asia y Medio Oriente, consideraron que el episodio tenía demasiada crítica política y militar. Mostraba al ejército estadounidense como mentiroso, torturador y dispuesto a destruir vidas por ocultar la verdad. Por eso en algunos lugares como Emiratos Árabes o parte de Asia, la BBC retrasó o directamente canceló su emisión, argumentando contenido inadecuado en contextos políticos locales. Aún así, el episodio completo se publicó online en la web oficial de la BBC, aunque sigue siendo uno de los títulos menos mencionados por la propia BBC, casi como si no supieran en qué cajón guardarlo. En retrospectiva, Grimland fue más ambicioso que polémico. El episodio de cuarentena de Soy 101 es uno de los casos más curiosos, donde una comedia juvenil terminó rozando la realidad de una forma tan incómoda que la cadena decidió esconderlo por un buen tiempo. Se estrenó originalmente el 11 de noviembre de 2007, durante la cuarta temporada de la serie, y fue temporalmente censurada o retirado de emisión en varios países unos años después. El capítulo es bastante sencillo. En la academia se desata un supuesto virus contagioso, y varios estudiantes, incluyendo Zoe, Logan y Quinn, quedan en cuarentena dentro del dormitorio. Todo va en tono cómico, paranoia estudiantil, gente exagerando los síntomas y hasta la broma sobre cómo aislar al enfermo. Nada raro para 2017, hasta que llegó el 2020. Nickelodeon y otras cadenas internacionales retiraron el episodio de las repeticiones. La razón oficial fue que su contenido podría ser inapropiado o insensible en el contexto actual,
ya que mostraba escenas de encierro, miedo al contagiarse y personajes bromeando sobre cuarentenas. Lo irónico es que el episodio hoy en día parece la paranoia involuntaria de lo que viviríamos años después. Personajes encerrados, gente desinfectando cosas y quejándose de estar aburridos. Algunos fans incluso lo redescubrieron en 2020. En resumen, lo que empezó como un capítulo gracioso sobre un resfrío escolar se volvió incómodo cuando el mundo vivió algo parecido. Hablemos del famoso y tristemente célebre episodio One Bear de Tiny Toon Adventures. Este es un clásico ejemplo de cuando la animación infantil cruza una línea que ni siquiera los productores esperaban. Este episodio, que forma parte de la tercera temporada, es probablemente el capítulo más tabú que jamás produjo Steven Spielberg con los Looney Tunes. Imagínate que el tono normal de la serie es meterse en problemas tontos, ¿verdad? Pues aquí elevaron la apuesta a un nivel fatal. La historia es simple. Buster Bunny, Plucky y Hampton encuentran una sola lata de cerveza. Los tres, que son básicamente preadolescentes, deciden probar la bebida, lo que sí es una de las representaciones más honestas y aterradoras de lo que pasa cuando mezclas alcohol con estupidez juvenil. Los ves pasar de la curiosidad a la euforia tonta, y de ahí al alcoholismo puro en unos pocos minutos. La cosa escala rapidísimo, los tres empiezan a hacer tonterías, a beber más y a vandalizar. Los ves completamente ebrios, sin poder articular palabras, y haciendo el ridículo, claro. Es la típica secuencia de "esto no es lo que debes hacer", pero con el sello de los Looney Tunes. Pero aquí viene la parte que lo convirtió en leyenda negra, el final. Mientras están en una juerga en un camión robado, porque claro, si bebes tienes que conducir. Los tres chocan y mueren al instante en la animación. Sí, así como lo oyes. No es un casi mueren y aprenden la lección, es una muerte y se ven como ángeles subiendo al cielo. Digámoslo así, es una serie de dibujos animados de Warner Bros. Mostrar que el consumo del alcohol tiene consecuencias tan permanentes como que sus personajes protagonistas acaben muertos es una jugada audaz. Qué manera más efectiva de decirle a los niños que no beban, aunque tal vez fue demasiado efectiva. Después de esa única emisión, el capítulo One Beer fue retirado permanentemente. Nunca se retransmitió en Estados Unidos y fue excluido de la colección del DVD. La controversia no fue tanto el acto de ver, sino por la representación explícita de que los niños beben y mueren a causa de ello. Era simple, demasiado gráfico y extremo para el horario infantil. Hay episodios que cruzan la línea, y luego está Man's Best Friends, de Ren y Stimpy. Este fue el momento en el que Nickelodeon se dio cuenta que quizás, solo quizás, había contratado a un tipo con demasiado entusiasmo por el caos. Corría el año 1992, la serie estaba en un punto muy popular, y los niños amaban ver cómo un chihuahua neurótico y un gato algo ingenuo vivían situaciones absurdas. Pero ese día el guionista se levantó y dijo: "¿Y si hacemos que el perro pierda la cordura y le dé una paliza a su dueño?". Nadie en la sala levantó la mano para detenerlo, aparentemente. El resultado fue un episodio donde Ren y Stimpy son adoptados por George, un hombre que parece salido de una propaganda patriótica y con la ternura de un sargento. Todo va bien hasta que Ren, cansado de recibir órdenes, tiene un pequeño colapso nervioso y descarga toda su frustración con un remo mientras suena música clásica de fondo. Básicamente Beethoven dirigiendo un episodio de Psicosis. Nickelodeon vio esto y dijo: "Esto no va al aire ni en 1 millón de años". Lo guardaron bajo llave y el episodio se convirtió en una especie de mito urbano. No fue hasta 2023 que el episodio finalmente se emitió. Claro, ya en un horario donde los niños dormían y los adultos buscaban algo que los hiciera dudar de su salud mental. El episodio es incómodo, exagerado y completamente fuera de control, pero representa lo que es Ren y Stimpy. Un dibujo animado que se disfrazó de propaganda infantil para colarse en la televisión y traumatizar a una generación entera con una sonrisa en la cara. Ok, imagina esto, estás viendo Hannibal, una serie donde básicamente cada escena podría ser un crimen culinario, y de pronto te dicen que hubo un episodio tan perturbador que NBC decidió no mostrarlo. Ese es Web. El capítulo seguía a Will, ese genio con mirada de "no he dormido en semanas", y Hannibal, que como siempre se las arregla para ser el tipo más elegante y al mismo tiempo el más siniestro de la situación. En esta historia, Will y Hannibal se topan con un caso donde unos niños secuestrados fueron manipulados para matar a sus propias familias. El canal lo tenía listo para estrenarlo en abril del 2013, pero lo cancelaron justo antes de que saliera al aire. La excusa oficial fue sensibilidad social, porque justo por esos años había pasado una serie de tragedias reales con menores de edad, y lanzar un capítulo donde niños asesinan a sus padres, digamos que no ayudaba mucho a la imagen de Primetime. Pero lo más loco es que Hannibal, con su típica calma de depredador con delantal, intentaba conectar emocionalmente con una de las familias mientras cocinaba algo.
que sinceramente nadie debería comer sin saber la receta completa. Al final el episodio nunca se emitió en la televisión, pero sí se incluyó en el Blu-ray y la plataforma digital, como parte de la temporada completa. Y claro, los fans lo convirtieron en una especie de mito urbano. Ok, este es uno de los casos donde Disney decidió que un episodio era demasiado oscuro, por lo menos para su propio público, y no precisamente por violencia. El capítulo se llama Hot Spells, de la serie Darwin Duck, y se emitió una sola vez en 1992 antes de desaparecer por completo del aire. El episodio giraba en torno a Gosling, la hija adoptiva de Darwin. Ella, queriendo impresionar a sus amigos, intenta aprender magia. En el proceso termina aceptando ayuda de un hechicero. La trama rápidamente se convierte en una lección moral sobre el peligro de dejarse tentar por el poder. Pero claro, las referencias a los hechizos no le hizo ninguna gracia a Disney. La cadena recibió varias quejas de padres que consideraban que el episodio promovía la brujería, así que en lugar de editarlo, Disney directamente lo vetó de futuras repeticiones. Nunca salió en VHS ni en Disney Plus, aunque circulan grabaciones caseras de aquella única emisión en 1992, y lo puedes encontrar en YouTube. Es irónico, porque el episodio en realidad intentaba enseñar una lección sobre responsabilidad y tentación, pero Disney prefirió no arriesgarse. Al final, Hot Spells se convirtió en un equivalente animado de ese primo del que nadie habla en las cenas familiares. Todos saben que existió, pero la compañía prefiere fingir que nunca pasó. Este es uno de los episodios que parecían inofensivos cuando se emitieron por primera vez, pero con el tiempo envejecieron mal, muy mal. Estamos hablando de The Last Horizon, de Tailspin, una serie de Disney de 1990, donde Baloo, el oso bonachón del libro de las selvas, se convierte en el piloto de carga. El capítulo se emitió originalmente en noviembre de 1990, pero después Disney prácticamente lo metió en una caja fuerte y tiró la llave. La historia arranca con Baloo viajando a un lugar místico llamado Pandala, una especie de parodia a países asiáticos. Hasta ahí todo bien, hasta que uno empieza a notar los detalles. Los pandas hablan con acento exagerado, se visten con ropa estereotipada, y sus costumbres son retratadas con clichés que hoy serían impensables. Y para rematar, al final los pandas revelan sus verdaderas intenciones: invadir la ciudad de Baloo. El problema es que la forma en la que se retrata a los pandas termina siendo una caricatura muy torpe y racista. Básicamente, Disney, sin darse cuenta, hizo una historia donde los personajes asiáticos resultan ser los villanos. Lo curioso es que, más allá de sus errores, Last Horizon no intentaba ser ofensivo, era una fantasía de aventura con moralejas sobre no juzgar por las apariencias, pero terminó siendo exactamente lo contrario. Así que sí, un caso más de cuando Disney quiso dar una lección cultural y acabó dando clases de cómo no hacer representaciones. Deadly Force de Gargoyles Deadly Force The Gargoyles. es un episodio que salió al aire el 20 de octubre de 1994 y que fue retirado temporalmente poco después por literalmente ser demasiado realista. La trama gira en torno a Broadway, una de las gárgolas más simpáticas del grupo, que un día decide curiosear con la pistola de su amiga. En una escena bastante fuerte para una serie infantil, el arma se dispara accidentalmente y Elisa resulta ser herida de gravedad. Sí, un personaje principal termina inconsciente, sangrando en el suelo, mientras que Broadway entra en pánico. De todas las menciones, esta es una de las más fuertes de ver. Lo más impactante es que el episodio no lo trata como una broma o una simple lección. Muestra el peso de la culpa, la responsabilidad de manejar un arma y las consecuencias reales de un error. Todo muy maduro, pero claro, para Disney fue demasiado. Después de algunas quejas de padres, la cadena lo sacó de rotación y cuando volvió editaron las escenas donde se ve sangre, reduciendo también el dramatismo del disparo. Greg, el creador de la serie, dijo que después era uno de los capítulos favoritos, precisamente porque trataba a los niños como personas inteligentes, capaces de entender temas serios. Y tenía razón, no había moralina barata, solo una historia sobre culpa y redención. En resumen, Deadly Force fue uno de los pocos momentos en los 90 donde Disney dijo: vamos a mostrar algo real. Y luego se asustó de su propia valentía. Un episodio que sigue siendo recordado como una de las piezas más maduras que la compañía produjo en su era dorada de animación televisiva. Temas así hay muchos. Si veo que el video recibe apoyo, haré una segunda parte. No olvides darle like y suscribirte, estoy seguro que a todas estas animaciones les encantaría.